Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Una Vida Esquizofrénica. Bienvenidos a este programa. Este programa está siendo grabado el día 14 de agosto del 2025. La verdad es que no tengo internet en estos días. Se venció el recibo, lo pagué y parece que de alguna manera volvimos al siglo XX, ni siquiera al siglo XX, volvimos a la primera década del 2000, en el cual uno pagaba en un banco, ¿sí? Y se demoraba en hacerse efectivo el pago después de 3 días hábiles, ¿no? Parece que volvimos a esa época porque a pesar de que pagué por internet y que el pago automáticamente se registra y ahorita más con esta iniciativa del Banco de la República de el breve de hacer las transferencias en minutos y agilizar los trámites burocráticos de los bancos, parece que no sirve porque pues Movistar, que es el proveedor del servicio de internet que tengo, pues prácticamente volvió a la primera década del 2000 al 2010, ¿sí? O los primeros cinco, ¿cómo es que se llama cuando son los primeros 5 años? ¿Lustro? Bueno, creo. Bueno, los primeros 5 años del 2000, ¿no? Entonces volvimos un poco, nada que hacer, tocará esperar el tiempo que sea necesario. Esa era mi primera denuncia que no tenía nada que ver con salud y salud mental. Y resulta que el siguiente punto que quiero tratar y con el cual hago la apertura para este programa es el tema de la salud. Sí, el tema de la salud. Yo, bueno, este programa, como ya sabrán, o si no saben, este programa trata de hablar de temas de salud y de salud mental. Temas de salud, eh, casos particulares que conozco que son cercanos o casos que escucho por medios de comunicación, entre otras cosas, ¿no? Bueno, resulta que pues, o sea, hablo de esos casos, doy mi opinión sobre esos temas específicos del tema de la salud, ¿sí? Yo personalmente, bueno, o sea, yo afortunadamente y gracias a mis familiares cercanos, tengo acceso al sistema de salud, a una EPS privada. Yo personalmente, por mis propios méritos o por mi propio trabajo, no he podido cotizar a temas de salud ni temas de pensión, eh, pero soy beneficiario de mi hermano, de mi hermano y de mi cuñada, a quienes les agradezco enormemente el estar ahí eh, siempre, sí. Creo que es un gran apoyo. La verdad es que quisiera, o sea, siempre quiero manifestar que lo que vengo haciendo, lo que soy en este preciso momento, sí, parte de eso tiene que ver con el propio trabajo que he realizado, pero este propio trabajo que he realizado no sería nada, prácticamente nada, si no fuera por el apoyo de la familia. Eh, y bueno, o sea, el tema del programa de una vida esquizofrénica, pues ya saben, es una vida, mi vida,
que es un poco esquizofrénica porque pues tengo esta enfermedad. Pienso en muchas ocasiones que esta enfermedad no me limita, sí, sino que la utilizo, o sea, utilizo de alguna manera esta enfermedad a mi favor. O sea, sé que hay ciertas limitaciones, sé que hay ciertas dificultades, sé que se pueden presentar síntomas de manifestaciones de la enfermedad, pero trato de vivir o de tener una vida completamente normal. Nada de esto sería posible si no fuera, nuevamente lo reitero, por el apoyo familiar y también por el apoyo de manera indirecta o de manera directa, ¿sí? Del sistema de salud que tenemos en Colombia, que no es el mejor sistema de salud, pero es muy bueno. Y pues gracias a eso tengo los medicamentos que me permiten llevar una vida eh, tranquila, ¿sí? Sin presentar síntomas positivos, alucinaciones, delirios, gracias a los medicamentos y gracias a la atención médica. Hace poco terminé, hace poco fue hace 2 días, el lunes, terminé las 2 semanas de un programa en la clínica, en la clínica Campo Abierto, una clínica para atender a pacientes y a personas en temas de salud mental. Y hay un programa en esa clínica que se llama Clínica Día. Yo he venido hablando de ese programa, creo que creo que no me acuerdo si publiqué de las sesiones, sí, o sea, las observaciones que hacía yo de los grupos de trabajo y de lo que estaba aprendiendo en Clínica Día. Este video se va a publicar en el momento en el que pues tenga acceso a internet en mi casa. Pero bueno, ese programa de Clínica Día me pareció muy bueno, me pareció muy interesante. Son 2 semanas en los cuales a los pacientes o a las personas que acuden a ese programa los atiende la psiquiatra, los atiende médico, los atiende una psiquiatra, los atiende, bueno, la psiquiatra está más en el ámbito de organizar el grupo de trabajo y de recoger las observaciones de este grupo de trabajo. Solo, o sea, personalmente solo vi a la psiquiatra el primer día, el día que ingresé al programa y el último día para hacer las observaciones y el cierre del proceso. Sin embargo, ella estaba pendiente o ella tenía como conocimiento de todas las actividades y todas las observaciones que el grupo de trabajo hacía de cada paciente. Entonces, bueno, hace poco, eh, hace poco, eh, resulta que este programa lo atiende la psiquiatra, lo atiende médico general que lo revisa creo que eso era los lunes y los viernes, creo que me revisaron lunes y viernes, que recuerde, no, creo que solo los viernes, pero bueno, 2 veces lo revisa uno un médico general, que es como la parte más médica y psiquiatra del programa. 3 veces, o sea, bueno, uno ingresa el lunes, bueno, yo ingresé el lunes y el lunes, miércoles y viernes lo revisa uno la psicóloga, o sea, hay un programa de citas de atención de psicología.
Dos veces lo revisa a uno terapia ocupacional y hay unas charlas grupales, ¿no? Es un programa muy bueno, sí, es un programa muy bueno. Aquí no vamos a entrar, o sea, no quiero que se centre la discusión de esto en si es privado o si es privado y porque es privado es de mejor calidad y hay que apoyarlo privado y toda esta vaina, no. Sí, o sea, sí, el programa es de una EPS privada, el programa es de una EPS, hay todo un meollo ahí en el asunto de la reforma a la salud y de buscar el mejor sistema de salud para los colombianos. Algunos defienden las EPS, otros defendemos otras cosas, etcétera. El hecho es que el programa es muy bueno, ¿sí? De antemano quisiera, de alguna manera, si esto llega a manos de alguna persona del sistema de salud y de la EPS, pues recomiendo y eh, manifiesto de alguna manera mi, mi interés en que este programa persista, en que este programa siga funcionando. Algunos de las personas se quejaron de alguna manera al final del programa de que era muy corto, eran 2 semanas. Yo personalmente creo que es un tiempo justo, pero es un tiempo ideal. Sí, es un tiempo perfecto. Si dura más tiempo, quizás la gente va perdiendo un poco el interés del programa. Sí, o sea, va perdiendo como la motivación inicial. ¿A qué me refiero? Lo que yo pude observar en el programa es que los pacientes, entre ellos yo, o sea, entre los pacientes que observé, es que todos llegan muy aislados, muy cerrados, ¿qué? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se malacarosos? O sea, mirando como mal o muy tristes o muy apagados emocionalmente. Y claro, es entendible, ¿no? Es entendible. Hay unos síntomas que se están presentando en todos estos pacientes. A lo largo de que va pasando el curso, la actitud frente al curso va cambiando con las enseñanzas de estas charlas. La gente va sintiéndose mucho mejor, sintiéndose más segura, sintiéndose más feliz. Y claro, cuando ya están en un momento muy motivados, se acaba el programa. Porque son 2 semanas, son 10 días. 10 a 12 días. Perdón, voy a sonarme. Son 10 días. Sí, prácticamente son 10 días. Y es el tiempo justo, porque claro, salen seguros. Claro, al final del programa nadie se quiere ir. Todo el mundo dice, no, que ojalá, las recomendaciones dicen que sea más tiempo y toda esa vaina, pero de alguna manera las charlas son muy completas, los profesionales son específicamente, o sea, los profesionales son muy profesionales, saben mucho y de alguna manera uno cuando sale de ese programa tiene que enfrentarse a la vida, sí, o sea, tiene que enfrentarse a lo que viene. Claro, hay situaciones por las cuales uno llega allá
porque no puede enfrentar la vida, porque tiene un bloqueo mental, por llamarlo de alguna manera, porque tiene unos síntomas que se están presentando, porque se explotó el burnout, explotó el estrés laboral y de alguna manera llegó a ese momento de agotamiento físico y mental. Y claro, ese tiempo allá en ese programa uno lo disfruta, ¿no? Porque uno finalmente tiene que ir obligatoriamente todos los días. No es una hospitalización. Y eso me pareció muy interesante cuando lo explicaron. Es que cuando a uno lo hospitalizan, cuando uno lo encierran en la clínica, cuando lo encierran en la clínica, lo aíslan completamente de todas las cosas. Usted está encerrado allá en el hospital o en la clínica y ya. Sí, o sea, se levanta a tal hora, se baña, se arregla, hace actividades por ahí, se pone a escribir, todo es fantástico y todo el estrés disminuye completamente. Pero cuando se acaba ese programa, ¡pum! Se enfrenta directamente a la realidad. Cosa muy distinta a lo que es clínica día porque es tú llegas a las 7 de la mañana, o sea, tienes que enfrentar el transporte público, tienes que tomar el transporte público o ir en carro, salir de tu casa, ir en carro, llegar allá temprano, eh, tomar la medicación como todos los días, tú tuviste que tomar la medicación, bueno, en fin, llegas a un punto, duras allá todo el día o la mayoría del día de 7 de la mañana a 1 de la tarde y finalmente, eh, finalmente, en la tarde, a la 1 de la tarde, tienes que seguir enfrentando la vida, tienes que llegar a tu casa, tienes que llegar a tu casa y, por ejemplo, si tu problema es el estrés familiar o los temas de la convivencia en tu familia y toda esa vaina, tienes que llegar a la casa a enfrentar esa situación, pero no la vas a enfrentar con las mismas herramientas que siempre, sino con herramientas que ya has aprendido en los cursos, o sea, que ya te han enseñado en los cursos. Entonces, me parece que es perfecto, sí, o sea, es perfecto el tiempo. Para mí me pareció perfecto, porque claro, ya salí el martes y ahora viene el tema y es aprender, o sea, a practicar todo lo que se aprendió y salir de casa, hacer ejercicio, sí, levantarse temprano, porque ya sí, porque ya es la vida tal y como hay que enfrentarla. Entonces me parece que es muy interesante el programa. Sí, es muy interesante el programa. Eh, También, o sea, le dan a uno los medicamentos para tomárselos en la casa y para tomárselos, sí, o sea, sigue uno con el tratamiento farmacológico y demás. Pero son diferentes profesionales que lo atienden a uno, ¿sí? O sea, que lo atienden a uno y uno finalmente se siente escuchado, se siente bien cuando está allá adentro. Claro, al final cuando sale uy, carajo, ya no tengo el apoyo y el seguimiento de estos, pero antes de salir le ponen a uno ahí una cita de control por psiquiatría y por psicología, ¿sí? Entonces,
pues lo que uno se demora en sacar la cita de psicología de la psiquiatría, pero de alguna manera sigue habiendo un control. Lo que me parece como grave en cierto sentido es que la cita de control por psiquiatría y la cita de control por psicología sea con otro terapeuta, porque ahí ya sería, o sea, ese tema de del tratamiento psiquiátrico, el tratamiento médico, no sé, tengo como una contradicción ahí un poco interesante y es que a veces digo, sería ideal que un médico lo atendiera a uno todo el tiempo, o sea, que fueras el médico de cabecera, ¿no? Que fuera el médico que lo atiende a uno. Por ejemplo, el psiquiatra que lo atiende todos los meses a uno, todos los años, cada 3 meses, todo el tiempo lo atiende a uno. Porque ese psiquiatra de alguna manera o psicólogo de alguna manera ya sabe cuál es la historia clínica de uno, ya lo medio conoce a uno, ¿no? O sea, entonces lo ha visto tantas veces que ya sabe más o menos ciertas cosas. Eso sería ideal, pero también veo un problema en eso y es que en algún momento ese psiquiatra puede pasar por un sesgo. Sí, o sea, como ya conozco el paciente, ya sé cómo es el paciente, pues, eh, no sé, ¿sí? El tema de alternar o el tema de que sea un psiquiatra completamente distinto es que este psiquiatra puede ver unas cosas, este psiquiatra puede ver otras cosas y como claro, ahora la historia clínica se sube prácticamente al internet, pues el psiquiatra tiene acceso a lo que otros psiquiatras o psicólogos han observado de eso. Pero el tema sería estar saltando de un psiquiatra a otro eh, y con respecto al tratamiento, por ejemplo, farmacológico. No, que este pone tal medicamento y no sé, ¿sí? El otro lo cambia o el otro cambia, sí, o sea, no sé, sí, o sea, por eso tengo una contradicción ahí, pero es muy bueno, sí, o sea, es muy bueno. Y aquí empezamos a hablar, aquí empezamos con un detalle interesante, claro. Y ahora sí me voy a meter en el tema de lo privado y lo público. Este programa es de la EPS Sanitas. Para mí, la EPS Sanitas es la mejor EPS que he tenido a lo largo de la historia. Yo personalmente, por tema familiar, sí, por tema familiar, por tema, sí, familiar, histórico de la familia. Yo recuerdo que cuando estaba en Pamplona, la única EPS que había era, ¿cómo es que se llama esa? Capricorn. Bueno, no sé. Capricorn creo que es una, una empresa de buses, ¿no? Pero bueno, creo que era una EPS o no sé si era EPS, pues yo nací en el 86 y pues los primeros años no recuerdo cómo era el sistema de salud. Yo recuerdo que cuando llegué a Bogotá ya tenía EPS Sanitas y tenía EPS Sanitas prepagada porque había un convenio con los trabajadores de Telecom y mi papá era trabajador de Telecom. Llegó Álvaro Uribe Vélez, de alguna manera privatizó, liquidó Telecom
Mi papá se quedó sin trabajo durante muchos años, pues no supe de la EPS, sí, o sea, se quedó sin trabajo mi papá y bueno, creo que seguía teniendo EPS. Hubo un momento que se cambió, con los primeros trabajos o algo, se cambió la EPS, no recuerdo a cuál. Cuando empezó la enfermedad, yo no tenía sistema de salud. Cuando empezó en el 2015, yo no tenía sistema de salud. Y durante unos par de años estuve como régimen subsidiado con la EPS Capital Salud. Eh, Tengo que confesarlo, tuve acceso a mis medicamentos todo el tiempo, los medicamentos que necesitaba. La atención un poco mala, sí, la verdad. Obviamente el psiquiatra sí cobraba lo que tenía que cobrar por su diploma de especialista en psiquiatría. Eso tenía, en esa época tenía el teléfono inteligente, o sea, el teléfono de última gama y el relojito de última gama y bueno, sí, o sea, eso sí, pantallaba, pantallaba con sus cosas tecnológicas, eh, pero pues la atención médica era pésima, sí, o sea, yo recuerdo el tema de ¿tiene delirios? ¿Tiene alucinaciones? No. Ah, bueno, vamos a seguir con el mismo tratamiento, lo veo en un mes. Claro, la atención era mensual. Todos los meses me veía el psiquiatra. Todos los meses me veía el psiquiatra. Pero para hacerme las tres mismas preguntas y formularme medicamentos. Eh, pero bueno, tenía los medicamentos. Claro, había que hacer unas filas terribles para autorizar los medicamentos y o sea, se me iba todo el día reclamando medicamentos. Ese día tenía que destinarlo específicamente a reclamar medicamentos. Y eran unas filas eternas y cuando entraban, o sea, uno entraba a las 8 de la mañana y salía como a la 1, 2 de la tarde. Y solo en los puntos autorizados donde estaba Capital Salud y toda esa vaina. La cita de psicología por allá en el punto más lejano. Y bueno, pero no lo niego. Tuve los medicamentos, tuve la atención psiquiátrica, tuve la atención en psicología, una atención en psicología muy preocupante, ya lo he mencionado en muchas ocasiones. Y después volví otra vez a ser parte de la EPS Sanitas, pero esta vez como subsidiado. Antes era pues el hijo de mi papá o prácticamente, entonces tenía el sistema de salud de mi papá. Ahora tengo el sistema de salud de alguna manera, soy beneficiario del sistema de salud de mi cuñada y de mi hermano. eh, a quienes les agradezco muchísimo porque sin ellos estaría yo en Capital Salud. Y quién sabe si Capital Salud tuviera un programa tan bueno como Clínica Día. No sé, sí, lo más probable es que no. Eh, y ahí viene el tema de, claro, en cierto sentido, Clínica Día es un privilegio que se puede dar la gente que tiene la EPS del régimen contributivo. Porque en ningún año que estuve bajo el régimen subsidiado existió el programa de Clínica Día o un programa similar. En ningún, en ningún momento de esos 2, 3 años que estuve yo en clínica en la EPS. Hospitalizado, claro, hospitalizado y hospitalizado con casos
complejos, porque yo recuerdo que estaba comiendo y el vigilante estaba hablando con un enfermero y decía, ¿quién es el que mató a la mamá? ¿Quién es el que mató a yo no sé quién? Y yo comiendo, yo, uy, pucha, ¿cómo es posible que uno esté con un asesino? ¿Sí? En el tema de salud mental. Había gente que estaba muy mal, muy grave por los medicamentos, babeaban y todo, y bueno, la hospitalización fue tenaz. La atención con el psiquiatra, pues yo recuerdo que fui a hacerle una pregunta al psiquiatra. Ahorita lo atiende la enfermera. Ahorita lo atiende la enfermera. Ahorita lo atiende, o sea, ni me escuchó el psiquiatra, ¿sí? Y claro, uno pensaría que todas estas cosas, ¿qué tienen que ver? Sí, o sea, ¿qué tiene que ver que el psiquiatra lo escuche como un ser humano y no como un paciente? Que lo escuche alguna, pero el tipo en el computador, y yo, oye, disculpa, ¿qué tal, 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 tal? Ahorita lo atiende la enfermera, ahorita lo atiende la enfermera, ahorita lo atiende la enfermera. O sea, y yo, pero oye, escúchame, que yo no sé qué, ahorita lo atiende la enfermera. Y después llegó la enfermera y como, ay, ¿qué necesitas? Que yo no sé qué, no, no, como, ay, no hablé con el médico, sí, sí. Una barrera ahí entre el psiquiatra y uno, porque claro, lo ven a uno como el paciente, o sea, la medicina ha cambiado a lo largo de los años. Antes el tema de el médico y el médico que sabía todo y el médico que sabía cuál era el tratamiento y si sentía o no dolor el paciente importaba huevo porque pues era la opción del médico, era lo que decía el médico. Ahorita ya hay más inclinación a escuchar a los pacientes, ¿no? A escuchar a los pacientes, a atender todas estas cosas. Ya vengo, no, bueno, ya vengo, voy a la cocina, voy a revisar una cosa y ya vengo. Y voy a calentar café. Perdón, el pequeño break a la media hora para que fueran a calentar tintico y fueran a preparar algo, a descansar un poco de lo que estoy hablando y toda esa vaina. El tema es que pienso que o sea, la actitud y la relación que uno tenga con el profesional también influye en la recuperación del paciente. De nada sirve tener al mejor especialista o al mejor médico, cirujano y toda esa vaina si la actitud o sea, porque, no, pues yo lo puedo operar, pero pues lo más probable es que se muera en la cirugía y, pues, o sea, supongamos, ¿no? Un ejemplo absurdo, ¿sí?
Por ejemplo, y esto es un caso de mi historia de vida, ¿no? Yo nací con malformación congénita del oído derecho. O sea, yo no tenía esta oreja. Yo no tengo esta oreja. Eh, Cuando era muy pequeño, mi mamá, mi mamá me dijo, mi mamá me contó, ya después con los años, que una vez, o sea, que yo era muy feliz, que yo era muy feliz en el colegio y en la escuela o ni siquiera en el colegio, en el jardín. Yo era supremamente feliz en el jardín y jugaba con otros niños y llegaba a la casa feliz todos los días. Y entonces un día llegué muy triste y preocupado, llegué como carizbajo y le dije a mi mamá, mamá, ¿yo por qué no tengo una oreja? Y mi mamá me dijo en ese momento que la expresión que ella pensó, que ella dijo fue, carajo, se dio cuenta, ¿sí? Yo no me había dado cuenta de que me faltaba una oreja. ¿Quién sabe cómo fueron las situaciones allá en la escuela o en el jardín? Que algún niño dijo, oiga, Daniel no tiene una oreja. Y yo me sentí triste, apagado y toda esa vaina. Y yo tengo una historia ¿cómo se dice eso? Tengo una historia muy de, ay, ¿cómo se dice eso? Una historia, sí, triste. No encontré la palabra. eh, por el tema de la oreja. Sí, o sea, muy de sentirme discriminado, sentirme menos que los demás por el tema de que a mí me faltaba una oreja. Sí, para mí la oreja fue supremamente importante toda la infancia y parte de la adolescencia. Yo me tapaba y todo, trataba de que nadie me viera la oreja y toda esa vaina y bueno, sí, o sea, toda una vida. Entonces, claro, cuando yo me di cuenta de eso y creo que mi mamá y mi papá se dieron cuenta de lo acomplejado, eso, una historia de acomplejamiento, de lo acomplejado que estaba con el tema de la oreja. Y fuimos a diferentes médicos. Entonces, no, tuto. Mi familia me dice tuto. Algunos me dicen tuto. Tuto, vamos a ir a un cirujano y el cirujano te va a hacer una oreja perfecta y tú vas a tener tu oreja. Y yo estaba muy entusiasmado. Y el primer médico que nos encontramos llegó y dijo, eh, no, yo le puedo construir esa oreja, pero pues, eso no le va a quedar bien eso no le va a quedar bien. Creo que sí, creo que utilizó una expresión como eso le va a quedar como la oreja de un perro, ¿sí? O sea, una vaina atroz, sí, atroz. Tanto así que cuando llegué al médico que me operó, yo no me entusiasmé. El médico decía, no, que vamos a hacer esto y me mostraba fotografías de otros pacientes que había tenido y que la oreja y que ellos estaban muy felices y yo no me entusiasmé por eso. Porque pues el tema de la actitud del primer médico, de esos médicos sobrados que dicen, ah, yo estudié medicina y yo sé y yo eh, eso es un caso, eso es un caso ya con respecto a uno estético, ¿no? Yo nunca me terminé de hacer las cirugías de la oreja. A mí me faltaba una última cirugía en la oreja.
Y eso tiene que ver con otro tema de que le dispararon al médico, terminó en coma un tiempo y bueno, después se despertó y toda esa vaina, siguió operando, pero yo al final ya dije, pues, yo soy así, sí, o sea, mi oreja es así y toda la vida he vivido con la oreja así, pues seguiré viviendo con la oreja así. Es más, es una de mis características físicas propias mías, ¿sí? O sea, pocas personas tienen la oreja así como yo la tengo, ¿sí? Pocas personas, eh, sí, en fin. Pero bueno, el tema es que la actitud del médico también influye y en temas de salud también influye. También influye muchísimo el tema de la actitud de los médicos. Y es que como veníamos de una tradición en la historia de que el médico era el médico, sí, el médico, el doctor, sí, el doctor, que tiene el título este, tiene el título este, ha atendido a tantas personas, ha hecho tantas cosas sí. Entonces muchos estudiantes, y esto también tiene que ver con el mismo estrés académico que sufren los médicos. Hace poco también fue una noticia del suicidio de una estudiante de medicina porque la carga laboral por parte de los profesores y de los compañeros era tan alta que se suicidó. Y el tema es que ella dejó una carta y toda esa vaina, y muchos médicos hablaron de la, la forma de enseñanza que le impartían a los médicos, la carga laboral. Porque claro, como los médicos no pueden, o sea, tienen unos turnos extremadamente largos, no duermen durante cierto tiempo, eh, están aquí, están allá, hacen esto, hacen aquello, ¿sí? Tienen que responder a todo, tienen que, si dure bien, haga la cirugía rápido, haga esto, y el estrés, y claro, como vinieron de esa enseñanza donde el profesor era un hijo de puta y los humillaba lo más duro, cuando ya son profesionales, cuando ya son profesores de universidad, entonces siguen con la misma dinámica de humillar sí, entonces, claro, si uno escucha, o sea, si uno ve a un profesional de la salud, uno los puede ver cómo le evitan. Ellos de alguna manera son intocables. Ayer, por ejemplo, fui al médico, me tocó con un niño, con un niño pues yo ya tengo 40 y pues el chino era menor que yo, mm, con el entrecejo mirando así rayado y toda esa vaina y con el computador así en el computador. Le expliqué que tenía un problema médico. No me escuchó, no me mandó ningún medicamento para el problema que tenía y ya. Sí, o sea, no me dijo absolutamente nada. Porque claro, el motivo de consulta que yo fui fue porque se me acabaron los medicamentos de la levotiroxina, bueno, los medicamentos que tomo. Y le dije, tengo un problema, sí, tengo un problema médico y todo, un problema personal. Tengo un problema médico y para ese problema no me formuló absolutamente nada, no me escuchó absolutamente nada, no sé qué escribió en la historia clínica, pero claro, como él es el médico, sí, como él es el médico, pues yo no voy a pelear con un chinito, ¿sí? Y toda esa vaina, pero sí voy a denunciar el caso, ¿sí? O sea, porque, claro, yo me puse a pensar, no, a lo mejor él no vio ningún tipo de problema con eso, pero yo sigo teniendo el problema. Y el problema es que
Si no se atiende el problema, yo llevo más o menos 2 años con ese problema. Si ese problema no se atiende, después desencadena en algo y ahí sí me van a atender. O sea, y es un tema del tema, es una cuestión del tema del sistema de salud. A mi tía, por ejemplo, y por eso les decía que una vida esquizofrénica utiliza muchos ejemplos que conozco. A mi tía, por ejemplo, durante un tiempo tenía una molestia, no podía hacer del cuerpo, yo no sé qué, no, es una obstrucción intestinal y que yo no sé qué y qué tal. Cuando le detectaron el problema ya tenía un cáncer en estado 4, en estadio 4. Y está que se muere, si está que se muere, no está comiendo, no está, o sea, tiene el ánimo por el piso, lleva 60 y punta de quimioterapias. Y claro, uno podría pensar, no, pero tiene las quimioterapias, la han atendido, la ha atendido este profesional, la ha atendido este otro profesional, especialistas, ¿no? Pero no deberían estar atendiéndola especialistas. Debió detectarse a tiempo el cáncer, haberlo operado y haberle salvado la vida y que ella tuviera una vida sana y no estuviera dependiendo del sistema de salud durante los últimos 3 años. Que nosotros con mi mamá decíamos, lo que mi tía se ganó, lo que mi tía le aportó a la salud, se fue en la primera operación que le hicieron. Porque esa vaina es costosa. Pero claro, como sirve más, como es más rentable tener a un paciente crónico que tener a un paciente sano, porque es que el paciente crónico tiene que tomar pastillas todos los días, tiene que tomar esta pastilla, esta otra pastilla, esta otra pastilla. Últimamente, últimamente, yo no tengo, o sea, bueno, o sea, no tengo alucinaciones y delirios hace poco. O sea, hace poco no, hace como un año, hace 2 años más o menos. Y sigo aplicándome el medicamento todos los que cada 15 días y toda esa vaina. Pero ahorita, la última vez que fui al médico, me aumentaron un medicamento más. Entonces ya tomo uno, dos, tres, cuatro. Tomo cuatro. Tomaba 3 medicamentos. Ahora ya son cuatro. Ah, no, y cinco. Me faltaba uno. Tomo cinco. Claro, yo no, o sea, yo podría decir, no, pues súper bien el sistema de salud porque están los medicamentos para eso. No debería de estar en este momento con esos medicamentos. Claro, una parte me corresponde a mí. O sea, yo he comido comida chatarra en los últimos meses en exceso y pues tengo el colesterol alto y me mandaron un medicamento para eso, sí, o sea, porque pues el riesgo de accidente cardiovascular era alto, era alto o es alto, ¿sí? Y pues obviamente me mandaron esos medicamentos y toda esa vaina porque pues yo no me cuidé en temas de salud, ¿sí? Pero yo llevaba, o sea, yo estaba de alguna manera estable en lo psiquiátrico. Fui a urgencias. La primera psiquiatra que me atendió en urgencias dijo, no, claro, es que el medicamento de la sertralina es muy bueno, pero toca empezar a bajar ese medicamento y empezar a cambiar, vamos a cambiar el medicamento. Y yo, listo, vamos a cambiar el medicamento.
y me atienden en clínica día, llega la otra psiquiatra y dice, no, no vamos a cambiar ese medicamento, vamos a seguir con la dosis que tienes del medicamento y vamos a subir otro medicamento. Razón, no tengo ni idea, ¿sí? Pero ya estoy tomando un medicamento más. Y el tema aquí es que para el sistema de salud sigue siendo más complicado, ¿no? Para las farmacéuticas, genial, ¿sí? Se está vendiendo otro medicamento. Y en lo económico, las farmacéuticas están ganando muchísimo. Pero para el sistema de salud sigue siendo problemático que una persona esté dependiendo cada vez más de medicamentos. Porque es más plata que hay que sacar para el sistema de salud. ¿Por qué? Porque no se atendió el problema a tiempo, porque no se atendió el problema, sí. Por ejemplo, otro caso, mi tía mi tía trabajó en servicio al cliente durante muchos años de su vida. Desde que llegó a Bogotá, empezó a trabajar en el tema. Ella hizo un curso en el SENA de panadería y pastelería y empezó a trabajar en Pomona. Y después de Pomona empezó a trabajar en Pastayo, en otra empresa de pastas y toda esa vaina. La cuestión es que trabajó toda su vida y trabajó prácticamente por el mínimo o un poquitico más del mínimo, pero no tanto. eh, Trabajó toda su vida, ¿sí? Ya cuando iba a salir del tema de mi prima y de mi primo, o sea, de sus hijos, o sea, ya cuando los hijos estaban grandes, sí, uno 30, la otra 25, y ya iba a poder salir de esas cosas y dedicarse a otras cosas, empezó a tener los problemas de salud, empezó a tener los problemas de salud, iba a la clínica San Ignacio, que yo no recomiendo que se vaya a esa clínica San Ignacio porque todas las veces que se ha ido a la clínica San Ignacio casi se muere mi familia, ¿sí? Eh, la atención es pésima, o sea, la atención es horripilante. Yo espero nunca volver a tener es que no es que sea problema de los estudiantes y demás, es el problema de la clínica en sí, de todos los profesionales que hay ahí. Bueno, le dijeron que era una obstrucción intestinal, que vaya, que se tome esto, que se tome aquello, toda esa vaina. Ya cuando finalmente no podía cagar, no podía hacer del cuerpo, ya cuando finalmente estaba al borde de la muerte, decidió irse a otra clínica o decidieron trasladarla, no recuerdo, y en ese lugar llegan y le dicen, bueno, usted no se va de esta clínica sin que yo sepa específicamente qué es lo que tiene usted. Eso que debió decir ese médico lo debieron decir en la San Ignacio. Pero claro, como el tema es que los de la San Ignacio están también atados a lo económico y no pueden mandar ciertos exámenes, no pueden mandar otros ciertos exámenes, no le mandaron los exámenes que se necesitaba. Ya cuando se fue a la otra clínica, en esa otra clínica sí le dijeron, o en el hospital, no recuerdo, pero ya le dijeron que, bueno, vamos a hacer todos los exámenes y toda esa vaina. ¿Y cuál fue la noticia? Usted tiene cáncer en estadio 4. Está invadida de cáncer. ¿Y por qué? Porque es que no se lo revisaron a tiempo. Y al no revisarlo a tiempo, lleva 3 años, va a cumplir 4 años con este tema de cáncer. Y entonces, claro, trabajó toda la vida eh,
como atención al cliente, como cajera y esas cosas, y como, sí, registrar los excedentes de los productos y de cajera y de repartidora y bueno, toda esta vaina de atención al cliente. Trabajó todo ese tiempo, no tenía un sueldo muy grande. ¿Y qué es lo que pasa? Que la ve nutricionista para hacerle una operación y le dice, no, tú tienes que comer de todo porque necesitamos que estés fuerte para la cirugía, que necesitamos que estés fortalecida y claro, tiene que comer, nutrición le dice, tiene que comer esto, aquello, tal. Pero mi tía no tiene el dinero suficiente para comprar los productos que dice la nutricionista hay que comprar. Ahí hay un problema que no depende del sistema de salud, sino que depende de las condiciones socioeconómicas de cada persona, que depende del Estado de brindarle las condiciones socioeconómicas suficientes a la población para que la población tenga acceso a los diferentes productos. Y entonces, claro, la B nutrición, bueno, ahí con la ayuda de mi mamá tiene una posición un poco más económica, un poco más alta que mi tía. Le compraron, y bueno, con la pareja de mi mamá compraron ellos algunos productos para que mi mamá, para que mi tía comiera y toda esa vaina, se le compró para subirla de peso y toda esa vaina. Y le hicieron una cirugía costosísima, costosísima. De alto riesgo, claramente, porque eso sí era complicadísima. Sobrevivió a la cirugía y el médico que debía atenderla no la atendió a tiempo. El cáncer se volvió a esparcir porque, o sea, ella tenía que el oncólogo que la iba a atender en ese momento eh, le dijo, listo, no, usted ya está bien, que yo no sé qué, se hizo la cirugía supremamente bien. La recomendación del cirujano fue, usted tiene que seguir con su tema, su tratamiento de quimioterapias, no puede suspender las quimioterapias. Y el otro médico suspendió una quimioterapia y cuando llegaron los exámenes, otros exámenes, ¡pum! Invadida de cáncer en este, en aquel, en el ta. ¿Qué pasó? Más quimioterapias, la cirugía prácticamente le quitó un pocotón de órganos del cuerpo, pero pues, baila, no funcionó de nada porque hubo un problema ahí de comunicación entre los oncólogos y los cirujanos, que no se siguió el tratamiento tal y como era. Después el cirujano dice, pero ¿cómo este médico, cómo este oncólogo no hace eso? ¿Y quién está ahí? ¿Quién está ahí en medio de la vida y la muerte? Pues el paciente. Y entonces, ya para ir cerrando esta vida esquizofrénica, entonces llega mi tía, deja de comer, ya no está comiendo porque ya creemos en la familia que son los últimos momentos de la vida que le quedan a mi tía. Esperemos que no, pero pues todo apunta a que el debilitamiento es mayor, están los huesos, prácticamente están los huesos. Tiene unos problemas urinarios que todavía no se sabe por qué razón están esos problemas urinarios. Eh, Tiene un pocotón de problemitas, entonces ya creemos que está próximo el fallecimiento. eh, y la mandan a nutrición. Mi tía no está comiendo, pero no está comiendo porque ya la enfermedad le está diciendo no luchemos más, porque ya está en la fase terminal de tratamiento.
Mi tía se toma una sopa todos los días. Agua. Sí. Pero no está comiendo, no está comiendo sólidos, le da pereza, le da cansa, o sea, no quiere comer. Eso sí no es problema médico, pero la llevan al médico, mi tía dice, no, pues es que yo estoy pesando 39 kilos, estoy pesando 25, no sé, 39, creo que fue lo último que supe que estaba pesando. Está prácticamente en los huesos, se le ve este hueso de aquí, se le ve estos huesos de acá, ¿sí? Las manos están completamente, se le ve todos los huesos de los dedos, etcétera. Está flaca, flaca, flaca. Y la nutricionista le dice, tiene que comer y vuelve y juega. Hay un problema estructural que no permite que una persona como mi tía, que trabajó en tanto tiempo, que se ganaba el mínimo, no tenga el recurso económico, si no fuera porque mi prima, si no fuera porque mi prima trabaja y gana buen sueldo porque es profesional, ¿sí? Eh, y paga las cuentas gruesas porque la pensión de mi tía es muy poca, si no fuera por ella, el tema final sería que mi tía ya se habría muerto hace rato. Si no fuera por mi mamá, si no fuera por la familia, mi tía estaría en una situación demasiado precaria. Y aquí no es un problema del sistema de salud. Claro, se le paga al nutricionista para que le diga tiene que comer frutas y verduras, puede hacer esto, puede hacer aquello, puede comprar bananos y puede comprar esto y hacerse un batido súper proteínico y yo no sé qué y que bla, 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 bla. ¿Sí? Pero si no hay el recurso económico para eso, el profesional sigue hablando de no, la importancia de los alimentos y toda esa vaina. Pero si no hay los alimentos, si no hay garantías de que, o sea, si no hay la garantía de que la población tendrá acceso a los alimentos, pues las palabras del nutricionista no valen culo. O sea, valen culo. Entonces todo está mezclado en este cuento, todo está mezclado. Todo está mezclado. Sí. Se necesita hacer una reforma a la salud, se necesita hacer una reforma agraria, se necesita hacer una reforma, se necesitan hacer diferentes reformas pensionales, se necesita hacer reformas de todo, ¿sí? Porque claro, los políticos finalmente, pues están comodísimos. Ellos se ganan 45 millones de pesos o no sé cuántos dinero se ganen. Cualquier problema de salud, ¡pum! Viajan al exterior y se hacen con los mejores cirujanos, sí, hacen un tratamiento de que les detectan un cáncer en el estadio número uno y les hacen la operación y salen con libres. Claro, porque pues son políticos o son gente que tiene mucho dinero y pues el que tiene el recurso económico pues puede pagarse todas esas cosas, pero la persona que está en la EPS, la persona que gana un sueldo básico, un salario mínimo, va al médico y el médico sabe que la persona tiene porque eso lo saben los médicos, pero están maniatados porque no pueden mandar estos exámenes, porque es que, uy, no mande esos exámenes porque es que eso sale caro y es, retrase eso, dígale que tiene una obstrucción intestinal. Y la persona se va con la obstrucción intestinal y en el interior del cuerpo está desarrollando todo un cáncer. Y ya cuando es evidente que la persona tiene cáncer,
Ya cuando es evidente que la persona tiene cáncer, paila. Sí, o sea, nada que hacer. Pero bueno, creo que no es nada más. Publicaré esto apenas llegue el internet, porque pues en este momento no tengo internet, pero fue grabado el 14 de agosto del 2025. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao.